¿Qué tal, amigas y amigos? Los saluda Rosa León y el tema está en la mesa en este programa especial que estamos iniciando en este 2026. Si algo nos ocupa a los mexicanos y a los baja californianos, el tema de la seguridad. Y recientemente llegó a mis manos el reporte México 2026, Agenda Nacional de Peligros y Riesgos. Este estudio que me pareció sumamente interesante, su autor está con ustedes ya enlazándonos hasta la Ciudad de México con Eduardo Vázquez Rosains. Él es profesor de Seguridad Nacional de la Universidad de las Américas Puebla y consultor de seguridad. Antes que nada, maestro Eduardo, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y estar con nuestra audiencia. Bienvenido. Muchas gracias, un saludo al auditorio y con gusto de platicar con ustedes. Al contrario, pues vamos entrando en materia. Tu documento parte de una afirmación contundente. México entra en este 2026 en un escenario de vulnerabilidad estructural. No hablas de una crisis aislada, sino de un sistema en riesgos interconectados. Empecemos por ahí, Eduardo. Me gustaría que partiendo de la introducción, donde señalas que el riesgo en México ya no es coyuntural, sino sistémico, ¿en qué momento el Estado mexicano dejó de anticipar riesgos y comenzó únicamente a reaccionar? Esta es la primera pregunta, pero si te parece, me encantaría que le dieras una breve pincelada a nuestra audiencia del trabajo y del quehacer donde se nutre esta información y obviamente el trabajo que estás presentando en este 2026, que creo me parece oportuno también puntualizarlo, si te parece, antes de entrar en materia. Adelante. Claro, sí, con todo gusto. La Agenda Nacional de Peligros y Riesgos 2026 es un documento que busca visibilizar los fenómenos que puedan generar impactos disruptivos en los sectores estratégicos del país. Entiéndase el sector político, por supuesto, el económico, el social, el diplomático, ¿sí? Y el de seguridad, entre otros. La idea es que al visibilizar estos probables riesgos, que en la mayoría de ellos son riesgos que ya están activos o impactos que ya están dando, los sectores estratégicos del país se preparen, uno para ser resilientes en el momento de que estas acciones o riesgos se materialicen, y por el otro, obviamente, tener mayor capacidad para prevenir crisis o tener una mejor estructura que permita responder a esos escenarios críticos que muchas veces pueden ser tan disruptivos que, por ejemplo, en el sector económico puede haber pérdida de las cadenas productivas, puede haber impactos que afecten de manera muy importante. Es un estudio académico que se consolida con información estadísticamente validada y además es un catálogo que en esta metodología de análisis permite de alguna manera priorizar probabilidad de ocurrencia, pero también calcular el nivel de impacto que cada uno de estos riesgos o peligros pueden en algún momento tener para los sectores de interés. ¿Qué busca este documento? Uno es generar, por un lado, una cultura de seguridad nacional, en la lógica de que este país y cualquier otro, en el siglo XXI, en este segundo cuarto de siglo que estamos nosotros por vivir, la única forma de prosperar es con una lógica de seguridad nacional bien entendida y que además en todos los sectores sumemos esfuerzos con el gobierno en turno, pero más bien con el Estado mexicano, y enfrentar lo que serán estos antagonismos hacia los próximos al menos 25 años, que será la mitad del siglo. Debemos entender que el mundo a partir del año pasado, con los cambios políticos en Estados Unidos, pero particularmente a partir del 1 de enero de este año 2026, el mundo cambió. Es, lo estamos viendo, se está sintiendo, creo que todos lo hemos sentido desde el primer día, y en ese sentido esta agenda lo que busca es ser una guía para quienes toman decisiones en cualquiera de los sectores, no solo de gobierno, estén preparados y como decimos en el sector en el que yo me he desenvuelto por más de 20 años, derrotados pero no sorprendidos. Los riesgos y los peligros se van a materializar. Probablemente no evitemos que sucedan, pero dependiendo qué tan preparados estemos a la probabilidad de ocurrencia de estos, será como podremos salir adelante.
Así es, volvamos otra vez al documento, al enfoque que le das, al enfoque general. En la introducción, pues también señalas tres momentos, ¿no? Me llama la atención que está, obviamente, la firma o renegociación del TEMEC. Para nosotros es muy importante por nuestra, pues, cercanía, la actividad económica per se de Baja California, etcétera. Y obviamente el tema de seguridad, pero también está el tema del mundial, es un enfoque importante el que le Correcto. das, y el tercero, porque son tres los aspectos que señalas en la introducción que debemos de tener muy en cuenta, de los que cuales se parte y hay que revisarlos, ¿no? De manera muy pendiente. Y también está el tema de la salud, no sé si lo quieras, Sí, la vulnerabilidad que tiene el Estado mexicano. Entonces, me detengo aquí, si te parece, porque estos momentos donde el Estado debería estar anticipando estos riesgos, pues vemos que estamos reaccionando nada más. Me gustaría aquí centrarme en esta parte, Eduardo. bien. Mira, en el 2026 hay tres escenarios críticos del que derivarán todos los demás, ¿sí? En primer lugar, tienes que el gobierno federal, la administración pública federal, está sometida a un proceso de cambio estructural de todo el entramado administrativo desde el 2018, ¿sí? Y no ha terminado, sigue sosteniéndose. Y te voy a poner un ejemplo muy claro que te dará respuesta al tema de la anticipación, que es, por ejemplo, la Secretaría de Gobernación, sin el CINSEN como órgano de inteligencia civil del Estado mexicano incorporado a la Secretaría de Gobernación y en una transición que tuvo este órgano de inteligencia civil hacia una situación policial. ¿A qué llevó? A que la Agenda Nacional de Riesgos oficial tuvo una transición de estratégica a policial y hoy la agenda prioritaria del Estado es enfrentar grupos delictivos, porque es lo que hoy en día, en la lógica y en las matrices que el gobierno federal corre, es un asunto prioritario estratégico. Pero no quiere decir que no hay otros riesgos alrededor que deban atenderse, ¿no? Entonces, en este entramado, entre otras cosas, esa desincorporación de algunas instituciones en el tema de gobernabilidad y seguridad, pero de otros sectores, sí, también hay que decirlo, la desaparición del Seguro Popular, por ejemplo, en el 2020 casi, en la transición de lo que era el Seguro Popular al INSABI, tuvimos, por ejemplo, la pandemia. Mucho de lo que hoy vivimos es efecto de ese momento disruptivo mundial que está teniendo consecuencias en lo que dice el IMSS Bienestar, que se encuentra en un momento de presión con un sistema nacional de salud prácticamente colapsado, ¿no? Entonces, la reconfiguración administrativa es uno de estos. El segundo, sin lugar a dudas, es el Mundial de Fútbol 2026. Y la razón principal es que los tres países que en Norteamérica estamos organizando el evento, tendremos una exposición y visibilización global, ¿sí? Estamos hablando de cientos de millones de personas observando a los tres países 24/7 durante un periodo bastante largo, donde cualquier cosa que suceda, de cualquier sector, va a tener un impacto exponencial en todo el mundo que además se va a quedar para la historia. Y te voy a poner un Exacto. ejemplo. Si en el Mundial de Fútbol hay un ataque terrorista, ¿sí? El incidente probablemente no necesariamente sea contra el país donde esto suceda, pero la historia va a tener al ataque terrorista que sucedió durante la planificación de la Copa del Mundo en tal o cual país de Norteamérica, ¿no? Exacto. Lo mismo un brote pandémico como sarampión o un brote pandémico como la COVID, como sucedió en el Mundial de Qatar, donde tú observaste que ese mundial se vivió con la pandemia de la COVID-19 y todo giró alrededor de ello. Entonces, de lo que la Correcto. gente se acuerda es del Mundial de Qatar con la COVID, ¿sí? Así Y es. en este caso, cualquier hecho como ello. Y podemos estar hablando hasta de un sismo catastrófico durante el Mundial que genera un impacto disruptivo Correcto. en este periodo con una mediatización global que además va a generar un impacto reputacional a la marca país que en algún momento se ve expuesto a una situación de estas. Y la tercera, que sin duda no podríamos hablar de riesgos en este periodo sin algo tan estratégico para Norteamérica como lo es el TEMEC. ¿Sí? Ujú. Es tan estratégico para México como para Estados Unidos como para Canadá. Para Canadá. Cualquier cosa que suceda alrededor del TEMEC y la actuación simultánea de estos tres principales focos de atención
pues colocan al Estado mexicano en una condición de alta exposición a impactos multidimensionales. Alrededor de esto tú tienes temas de índole político, temas de índole económico, de índole social, temas de seguridad nacional y de seguridad hemisférica, hay que decirlo. La situación de seguridad en México tiene un cambio a partir de enero del 2025, donde se inicia este proceso de transición de grupos criminales a grupos terroristas con los impactos que esto está teniendo, ¿no? Entonces, cada uno de estos escenarios en sí mismo constituye un desafío y bueno, pues el Estado mexicano tendrá que estar preparado para ello. Así es. También destacas dentro de estos escenarios los riesgos globales prioritarios para México. ¿Cuáles destacarías? Bueno, principalmente la relación con los Estados Unidos es un asunto prioritario. En este contexto del nuevo momento en el que nos encontramos, el cambio y la transición que ha tenido la política internacional, pues obliga al Estado mexicano a que reconfigure las acciones que lleva para su protección, adaptarse a estos riesgos internacionales. Lo estamos viendo, el conflicto de Rusia con Ucrania, en lo que está sucediendo, por supuesto, en Sudamérica, los efectos de lo que fue la operación militar de los Estados Unidos en Venezuela, está teniendo efectos en México y en los países de toda la región. Sin duda, como lo mencionaba yo hace rato, el fenómeno sanitario alrededor de enfermedades emergentes y reemergentes, como el tema del sarampión, el crimen organizado, hoy en día sería imposible visualizarlo como un potencial riesgo a la estabilidad de los países, porque evolucionó de tal manera donde hoy en día el crimen es una organización terrorista y México tiene 6 de estas organizaciones terroristas catalogadas como tal por los Estados Unidos, con las implicaciones internacionales que esto tiene. Así es. Yo quiero también retomar, tenemos dentro de este espacios y contenidos una sección dedicada al sector agroalimentario. Eduardo, estamos escuchando, usted escucha la voz de Eduardo Vázquez, él es profesor de Seguridad Nacional y de la Universidad de las Américas en Puebla y además es un destacado pues, conocedor, también consultor en seguridad y me encanta que incorpores a este estudio sonotoicos y bioamenazas agropecuarias. Así es. Entonces, esta parte normalmente casi no se manejan en un panorama general y tú le estás poniendo en un eje muy importante, porque obviamente normalmente pues hablamos de temas, ¿no? Más enfocados a aspectos sanitarios, pues de nosotros los humanos, pero no le dan tanta importancia a un sector primario que lo debería de tener. Y me gustaría que le destacaras a nuestra audiencia por qué lo tienes dentro de tu estudio y el resultado que arrojó. Bien, mira, como te comentaba yo al principio de esta charla, este documento tiene como objetivo generar cultura de seguridad nacional en todas las personas que lo lean. En ese sentido, el objetivo es quitarnos de la mente que la seguridad se limita al fenómeno delictivo. Cuando hablas de la seguridad del país, hablamos prácticamente de todo. Veo que tomas un café muy rico que seguramente tiene De agua. Chiapas. Bueno, y de Chiapas, pues el que tú puedas tomar ese café que se pudo producir en Chiapas es porque entonces no hubo una plaga que destruyera esos plantíos de café. Pero también Así esa agua es. que estás tomando es un agua que seguramente no tiene cólera, Viene, que te viene pueda del enfermar, Colorado. ¿no? Bueno, entonces eso es un asunto de seguridad nacional. Como lo es que Sí. podamos conectarnos en una red de internet funcional, porque las vías de telecomunicaciones en el país existen y son operativas. Todo eso es seguridad nacional. Y a tu pregunta particular, los riesgos sanitarios ocupan la agenda estratégica de cualquier país por varias razones. Una, porque las cadenas productivas dependen de que las personas sean sanas, pero también de que los insumos que las personas utilizan para subsistir también lo sean. Entonces, como veíamos, el tomar un café requiere de que no haya una plaga que destruya los cultivos o un agua que no tenga cólera, pero también el alimentarnos depende de que el acceso a los alimentos de origen animal o vegetal, cual sean alimentos inocuos, por supuesto, pero que además estén insertados en la cadena productiva para que sea viable su existencia
su producción, su comercialización, porque además el Producto Interno Bruto también utiliza el sector agroalimentario como ello. Y la agenda en particular, en este caso, mantiene una alerta específica en enfermedades emergentes, reemergentes y zoonóticas. Y en zoonóticas, que es la pregunta expresa que me Sí. haces, hoy en día tenemos, por ejemplo, el gusano barrenador como un asunto que ha pasado de ser un tema estrictamente agroalimentario a ser un asunto económico y de diplomacia con los Estados Unidos, que son los principales consumidores del ganado que se produce en México. Estás hablando de millones de dólares de intercambio comercial, lo que puede provocar el hecho de que se colapse este mercado, un conflicto comercial, un conflicto de abasto de alimentos y un problema que se vuelva regional si es que esta enfermedad del ganado no se detiene. Habrás visto hace unos días, se hizo público que algunas especies caninas en partes del país también están empezando a tener este problema. Y la probabilidad de que el gusano barrenador del ganado rompa la barrera de la especie y también se inocule o colonice diabéticos heridos humanos, es nada más un tema de cuestión de tiempo. Entonces, es un asunto estratégico el hecho de tener moscas estériles para detener como una estrategia la proliferación del gusano barrenador. Y ahorita estamos hablando de ganado, pero mañana podríamos estar Sí, hablando de la mosca de la fruta, que puede sí, colapsar el mercado de fruta si llega una claro, mosca con un gusano que viene desde Asia. A eso se refiere correcto. específicamente en este capítulo. No, pues enhorabuena y tengo que marcar un corte, si te parece, Eduardo, para seguir desdoblando este estudio tan importante que nos presentas en este programa y te lo agradezco infinitamente. Vamos a continuar hablando sobre el estudio México 2026, Agenda Nacional de Peligros y Riesgos, y para mi breviario cultural, ¿no? Ahorita aprendí esta nueva palabra, ¿no? Zoonóticas, que son enfermedades, pues son todas aquellas enfermedades como la rabia, la influencia aviar, la brucelosis, ¿no? El COVID, considerándose que tenga algún origen animal, en fin. Entonces, pues hay que abrir este abanico, este espectro y entender que todo está relacionado con la seguridad personal y la seguridad nacional. Volvemos.